Buenas noches para todos. Ya estamos aquí, eh, listos para comenzar nuestro tiempo de estudiar un poco lo que tiene que ver con Corintios. La primera carta a los Corintios. Padre, te damos gracias en esta noche, porque vamos a iniciar el estudio de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos guía en nuestro día a día, Señor, en nuestro diario vivir. Ayúdanos a apreciar tu palabra, a estudiarla, a vivirla, a meditarla en nuestro corazón, Señor. Gracias en esta noche te doy porque tú, Señor, nos acompañas. Y eso es lo más importante, tener la compañía de tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenido, Richard. Lo echamos de menos ayer. Amandita, buenas noches. Dios te bendiga. A ver quién más anda por aquí. Por ahora, solo nosotros en el Facebook. No me quiso abrir. Así que no sé si estemos o no estemos saliendo por el Facebook. Déjeme yo reviso. Pareciera que no. Pareciera que no. Ah, no, si estamos en el Facebook. Pero en el Facebook no hay nadie. Estamos sin nadie en el Facebook. Muy bien. Entonces nosotros sí vamos a estudiar la primera carta a los Corintios. Vamos a estudiar hoy. Nuestra lección es la lección número 2 y vamos a estudiar capítulo 1 del versículo 10 al versículo 17. Así que vamos a ver cómo estamos hoy con el versículo 1, capítulo 1, versículo 10. A ver, oigo o no, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué Pablo rogaba y en su ruego dice por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque quería dar una importancia suprema a su pedido. En el nombre de Jesucristo representaba su persona, su autoridad. Recordemos pasajes como este de Mateo 18:5, el que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Mateo 18:20. Y en Marcos 16:17, como parte de la gran comisión, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por eso es muy importante el ruego que hace el apóstol Pablo aquí por el nombre de Jesucristo. Eso, el nombre de Cristo no era algo que podría tomarse a la ligera. El apóstol rogó que los corintios hagan 4 cosas. Vamos a mirar cuáles fueron esas 4 cosas. A veces
lo que uno lee en la Biblia y que uno tiene que hacer, es un poquito complicado llevarlo a lo que se llamaría la praxis, la práctica. En primer lugar, que tengan un mismo lenguaje. Hoy es un poco complicado que las iglesias tengan un mismo lenguaje, porque hay tantas cosas que nos separan, que nos dividen, que es un poco complicado que se tenga un mismo lenguaje. Que hablen todos una misma cosa, dice aquí. No se refería a algunos, sino a todos. Todos debían de tener el mismo lenguaje, la misma enseñanza, el mismo mensaje. En otras palabras, ellos no debían enseñar algo diferente porque eso llevaría a los desacuerdos. En segundo lugar, que no tengan cismas. La palabra cisma significa división, eh, disensión, desacuerdo. La palabra cisma es rasgón, rotura. La iglesia ha tenido muchos cismas como organismo, como organización. La iglesia ha tenido muchos cismas y eso es lo que hace que nosotros hoy tengamos tantas y tantas denominaciones y tantos enfoques teológicos y doctrinales. En tercer lugar, que estén perfectamente unidos en una misma mente. Esto significa que antes de convertirnos, todos nosotros teníamos una mente dividida. A veces pensábamos lo bueno y a veces lo malo. Pero cuando ya fuimos redimidos, bueno, eso es lo que se supone, ¿no? Cuando hemos sido redimidos por Cristo, Él quitó esa división y pues desde luego se supone que restauró nuestra mente. Ahora tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol en otro lugar, tenemos la mente de Cristo. Y como Cristo es uno, y Él no es esquizofrénico, Él no está loco, Él no sufre de eso que causa divisiones en la iglesia, que es la egolatría. Él es lógico. Entonces, lo lógico es que nosotros pensemos del mismo modo si todos tenemos la mente de Cristo. En cuarto lugar, que todos tengan la misma opinión. Que todos tengan la misma opinión, es decir, el mismo parecer. Aquí la palabra que se utiliza para definir esto significa propósito, deseo, voluntad, opinión, decisión, consentimiento. Si empleamos el sentido completo, entonces esto se podría traducir más o menos de la siguiente manera: que estén perfectamente unidos en un mismo propósito, un mismo deseo, una misma voluntad, una misma opinión, una misma decisión y en un mismo consentimiento. Difícil, yo creo que es muy difícil encontrar hoy una iglesia que llene todos estos requisitos. Mucho menos pensar en denominaciones, en organizaciones, porque es ahí el asunto ya es a otro nivel. Primero a los Corintios 1 del 11 al 13 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Las divisiones. ¿Por qué Pablo menciona a los de Cloé? Yo estaba enseñando un día esta carta en una iglesia
y un hermano me dijo, los de Cloé eran los chismosos de la iglesia de Corinto. Pero, ¿por qué Pablo los menciona a los de Cloé? Pablo menciona a los de Cloé porque veía importante mencionar la fuente de información. Es decir, que cuando uno pueda, uno debe dar el nombre de dónde viene la información para que el asunto no se salga de linderos, ¿verdad? He sido informado por los de Cloé, dice Pablo. Expresiones como, no, es que me dijeron, no, es que escuché por ahí, es que escuché de ustedes, no, es que alguien vino y me dijo. Eso trae por lo menos dos problemitas. El primero, la curiosidad. ¿Quién te lo dijo? Porque muchos se esconden en el anonimato cuando su información no es del todo cierta o no quieren ser descubiertos, ¿verdad? En segundo lugar, eso produce también enojo. La reacción podría ser, pero ¿quién es ese chismoso que fue a llevarte cuentos? Entonces aquí Pablo, para evitarse eso, de una vez les dice, los de Cloé. Los de Cloé. Y de pronto el hermano que me hizo la observación tendría razón hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra contienda? Contienda significa pelea, riña, discusión, debate. La palabra griega empleada aquí significa además rivalidad. Esa rivalidad que es rivalidad egoísta, pleito, discordia. Y Pablo se sorprende porque los debates dentro de la iglesia eran algo que él no aprobaba. El apóstol Pablo no quería ese tipo de cosas en la iglesia. Bueno, ningún pastor creemos ese tipo de cosas, la verdad sea dicha. ¿Quién era Apolos? Apolos fue un elocuente predicador. Era oriundo de Alejandría, allá en África. Y aparece por primera vez su nombre en Hechos 18, 24 al 28, cuando Priscila y Aquila lo entrenaron allá en Éfeso. Ahora, Apolos se va de Éfeso para Corinto y allí es donde su estilo y predicación impactaron a la iglesia y muchos se hicieron fanáticos de Apolos. Apolo se le nombra por última vez en Tito 3:13 y por este pasaje sabemos que, pues que Apolos fue a evangelizar en la isla de Creta y Pablo le pidió a Tito que lo ayudara económicamente. Cuando en la Biblia se leía, por ejemplo, una expresión como encaminar con solicitud, lo que significaba era apoyar el ministerio con dinero, cosa que hoy es muy difícil y complicada de hablar, porque cuando se habla de dinero la gente piensa que se está uno lucrando con el ministerio. Muchos años después, San Jerónimo sugiere que Apolos llegó a ser obispo de Corinto, pero este dato no es así como muy seguro que digamos de San Jerónimo. ¿Quién era Cefas? En la iglesia conocemos a Cefas porque este nombre viene del arameo Kefas, que significa piedra. En griego es Petra. Y Cefas fue el nombre que le dio el Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Así que mire la iglesia de Corinto cómo andaba. Porque Pablo les preguntó, ¿acaso está dividido Cristo? En la iglesia había 4 grupos antagónicos. ¿Cuáles eran los 4 grupos? Los que preferían a Pablo. En segundo lugar, los que preferían y admiraban
a Apolos. En tercer lugar, los que decían ser de Pedro o de Cefas. Y en cuarto lugar, los que decían que eran de Cristo, pero estaban enemistados con el resto. Es decir, este cuarto grupo seguramente era de los que pensaban, pues yo no soy ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Pedro, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. ¿Ha escuchado usted eso eh, en algún momento de estar en la iglesia? ¿Ha escuchado eso de que no, yo no soy, yo soy cristiano, yo soy es de Cristo, dicen algunos? Ah, aquí hay algo interesante, lo tengo entre paréntesis, y es esto. Eh, Algunos dicen que realmente no era un grupo que se decía ser de Cristo, sino de Crispo. Y que algunos de los traductores de los que estaban transcribiendo el, el texto en algún momento cambió Cristo por Crispo o Crispo por Cristo, como haya sido. Pero en realidad cuando uno lee toda la carta, uno se da cuenta que los cuatro grupos que había en la iglesia era los de Pablo, los de Apolo, los de Pedro y los que se creían, es lo que yo siempre he pensado y he creído, que uno se creían como los más espirituales y decían, pues miren, nosotros no seguimos a hombres, nosotros seguimos a Cristo. Pero no estaban tomando una actitud de convergencia, de unión, de, hey, venga hermano, usted que dice que de Pablo, usted que dice que de Apolo, usted que dice que de Pedro, venga hermano, tenemos que encontrar cosas en común. No, ellos decidieron decir, nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos a Cristo. Era otro grupo más, era el cuarto grupo, estaban viviendo en la carne como los otros, eso no hay discusión, estaban en la carne como los otros hermanos. Por eso Pablo dice, ¿está dividido Cristo? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es, no, esto es imposible que Cristo esté dividido. Eso no hay por qué pensar en que Cristo está dividido. Si así fuera, pues lo primero que tendríamos sería problemas. No existiría una iglesia. Entonces, todos estaban compitiendo entre sí, todos luchaban y debatían con sus argumentos unos contra otros. Y esto, pues era y es todavía inadmisible, puesto que para Pablo la iglesia nunca debería estar dividida, porque sería lo mismo que dividir a Cristo mismo, dado que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso él pregunta, ¿está dividido Cristo? Pues hombre, pues la respuesta no, esto es imposible. Si fuera así, entonces no seríamos una iglesia cristiana, porque Cristo no puede estar dividido. Vamos a leer ahora en 1 Corintios, versículos 14 al 16. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo. Mira, aquí donde aparece Crispo. Y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, la verdad no me acuerdo si he bautizado a alguien. ¿Por qué razón? Porque Pablo no había sido enviado a bautizar, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros acerca de los que Pablo menciona aquí? Crispo, Gallo y la familia de Estéfanas. Pues vamos a mirar un poquito. Crispo fue principal de la sinagoga y creyó con toda su casa y fue bautizado. Quiero como ampliar un poquito esto. Cuando Pablo estaba en Corinto, él fue rechazado por los judíos y se fue de la sinagoga. Y Pablo se estableció en la casa de un hombre llamado Justo, que vivía al lado. Con el tiempo, Crispo, quien fuera el principal de la sinagoga, creyó con toda su casa y fue bautizado. Esto quiere decir que Crispo seguramente fue uno de los que persiguió a Pablo, pero se convirtió después. En segundo lugar, tenemos a Gallo. Gallo también se convirtió en Corinto con la predicación del apóstol Pablo y lo invitó a que viviera en su casa. Cuando Pablo escribió su epístola a los romanos, la que estudiamos hace
ya hace más de 15 años terminamos, lo hizo desde allí, según lo menciona en Romanos 16:23, cuando Pablo dice: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Y se hospedó a toda la iglesia, pues significa que en su casa se hacían reuniones, se hacían cultos. La Biblia menciona a otros con el mismo nombre, pero no es seguro que se trate de la misma persona, salvo el de Tercera de Juan, porque tenía la costumbre de ser hospedador. Entonces, el otro que se menciona aquí es Estefanas. Estefanas también creyó en el Señor allá en Corinto y se bautizó con toda su familia. A partir de ese momento se dedicaron a servir a los hermanos en cualquier cosa que podrían necesitar. Por eso Pablo, al finalizar la epístola, los menciona diciendo: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Muy bien. Si Pablo bautizó a unos pocos, entonces, ¿quién bautizó al resto de la iglesia? ¿Quién? Si solamente Pablo bautizó a pocos, pues se supone, es evidente que Crispo, Gallo y Estefanas, y tal vez algún otro hermano, fueron los que bautizaron al resto. En primer lugar, tenemos que entender que en el primer siglo del cristianismo, el liderazgo era un poco más compartido y pues para ese tiempo todavía no se había establecido esa idea de que solamente el pastor o el obispo podían bautizar. Eso vino mucho más tarde, cuando se comenzó a enseñar que el bautismo era un sacramento y que solamente era válido si era administrado por los que habían sido ordenados. Sin embargo, aunque esta modalidad tuvo sus razones históricas y suena como algo bueno, eso no está en la Biblia. La Biblia no dice que los únicos que pueden dar la Santa Cena son los ministros. Nosotros, con la organización que yo trabajaba en Colombia, yo viví la experiencia de que yo tenía un grupo, tenía lo que es una iglesia hoy, pero yo no les podía ministrar la Santa Cena ni los podía bautizar, porque yo no tenía la credencial que me autorizaba a hacerlo. Muchas veces, yo tenía que invitar a ministros que sí tuvieran credencial para poder dar la Santa Cena, y muchas veces nos dejaron ahí con el pan y el vino listos y no pudimos participar de la mesa del Señor por esas normas como tan, perdóneme este término, pero son normas como un poquito estúpidas a veces. Luego, con el tiempo, un grupo de pastores nos unimos y logramos hacer que en los estatutos se cambiara eso. Y ya entonces un pastor que tuviera la primera credencial ya podría dar la Santa Cena, que era algo bien importante. Podía también echar fuera demonios. La credencial para echar fuera demonios era una manera de nosotros burlarnos un poco de las normas del concilio con el que yo trabajaba. Entonces, esto de que solamente los pastores que se hayan sido ordenados por una organización son los únicos que pueden bautizar, eso no tiene asidero bíblico. O sea, no hay un solo pasaje en la Biblia que podemos decir es que tiene que ser así. Tampoco dice que solamente los que son ordenados pueden dar la Santa Cena y que solamente los que son ordenados pueden casar y que solamente los que son ordenados. No, en la Biblia en ninguna parte dice eso. Por eso hay una organización, supongo que todavía lo hacen, que yo siempre admiré por eso, que son los discípulos de Cristo, la iglesia de discípulos de Cristo. Los diáconos son los que ministran la cena del Señor. Eso me parece fabuloso, me parece especial. Bueno, sigamos aquí con lo nuestro. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Esto ha hecho que algunos piensen que el apóstol Pablo menospreciaba el bautismo. ¿Sería que si lo menospreciaba o no? Y si no lo menospreciaba, ¿por qué entonces dice como una forma un poquito como displicente? Dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Acaso el bautismo no es parte del Evangelio? Cuando uno lee la Gran Comisión en Marcos, el Señor dice que debemos ir a ser discípulos bautizándolos, igual en Mateo, ¿no? O sea que parte de lo que es la predicación del Evangelio es precisamente bautizar. Entonces, para entender un poquito el enfoque que el apóstol Pablo está dando aquí, basta mirar un poquito ciertos ejemplos. Son sacados de la historia de nuestros países. Por ejemplo, en América Latina, con el bautismo de los indígenas. Pedro de Gante, en 1529, reportaba al rey que a menudo bautizaba a 14.000 indios por día. Juan de Zumárraga, quien fuera el primer obispo de México, escribió que los franciscanos que habían llegado en el año 1524 habían bautizado a 1.000.000 de indios. Y Fray Bobadilla dijo que en Nicaragua bautizó a 29.063 indios. Ellos pensaron que el bautismo era lo más importante. Pero, ¿cuál fue el resultado de ese, mi mamá diría, batuquear en el agua a tanta gente? Pues fue un cristianismo sin Cristo, sin Biblia, sin ética cristiana, y un cristianismo que, aparte de que ya venía mezclado con paganismo, se le añadieron ingredientes de los indígenas, de las costumbres y de lo que era la religión indígena, la religión autóctona de los indígenas en América. Entonces, los indios, por ejemplo, adoraban a sus viejos dioses y les pusieron sencillamente nombres cristianos y siguieron haciéndolo de esa manera. El apóstol Pablo sabía que lo más importante es el Evangelio y que se debe bautizar recién después de que las personas hayan asumido el compromiso de obedecer a Cristo y no antes, porque eh, por eso es que a veces encontramos personas que aunque son bautizadas en agua, no son realmente cristianos. ¿Qué quiso decir con la frase para que no se haga vana la cruz de Cristo? Pablo comprendió que la eficacia de su predicación no debía basarse en sus conocimientos o en su capacidad para convencer con un despliegue de expresiones profundas, para que la gente diga, uy, ¿cuánto sabe este hombre? Y este man sí que sabe, este man sí es sabio. Él se enfocó en algo que la gente le costaba entender y aceptar. ¿Qué era lo que la gente no quería aceptar? La cruz de Cristo. Todavía hoy no. La gente no quiere aceptar la cruz de Cristo. Es decir, en la obra redentora de Jesucristo por medio de su muerte en la cruz del Calvario, que no habla de fuerza y poder. La cruz no habla de fuerza y poder. La cruz habla más bien de debilidad y abandono, no de bendición, sino de maldición, no de orgullo, sino de humillación y vergüenza. La versión latinoamericana dice, y no lo predico con discursos sabios para no desvirtuar la cruz de Cristo. Y la Nueva Biblia Española dice, y eso sin elocuencia para que no pierda su eficacia la cruz del Mesías. El texto griego dice literalmente, no con sabiduría de palabra que no sea vaciada de poder de la cruz de Cristo. Pablo emplea palabras en griego que al traducirlas sería un poquito más, como más exacto, porque es privar, despojar, hacer inválido.
es privar de valor o de efecto. Y el otro término que utiliza Pablo es vacío, con las manos vacías, sin propósito, sin resultado, algo vano. Cualquier cosa que reemplace el Evangelio de la cruz de Cristo y ocupe su lugar, esto hace que pierda su efectividad. Lo primero siempre debe ser lo primero. Predicar sobre las buenas acciones, sobre la moral y de pronto usar el púlpito para predicar en contra de la injusticia puede hacerse. Puede ser que eso nos ayude a lucirnos con un hermoso discurso, pero eso nos lleva a vaciar de poder la cruz y a quitarle el verdadero propósito a la cruz de Cristo. Les decía que hoy nadie quiere saber de la cruz, hoy nadie quiere saber de la vergüenza, nadie quiere saber del sufrimiento, nadie quiere saber de la escasez, porque hoy se considera eso como que la iglesia no puede pasar por eso. Y la predicación de hoy es de autosuperación y de vivir una vida completa, una vida plena, llena de casas costosas, carros costosos, ropa de marca. Eso es lo que se predica hoy, eso es lo que se busca hoy. Triste, pero eso es lo que pasa. Por eso Pablo está diciendo que todo eso le ha hecho perder el verdadero valor a la cruz de Cristo Jesús. En 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Un poquito largo el versículo para aprender, pero hagamos el esfuerzo. Os ruego pues, hermanos. Escuche, Pablo está diciendo, yo les ruego, hermanos. Y usa lo que les decía hace un momento, el nombre de Jesucristo. Y el nombre de Jesucristo no se puede usar livianamente. Pablo lo usa aquí en una forma para darle validez, para darle fuerza a lo que les está pidiendo a los hermanos. Les pido, les ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tratemos de vivir así y vamos a beneficiar a la iglesia donde nosotros estamos, ¿verdad? Déjeme, que aquí me salió un aviso en mi PowerPoint, lo estoy cerrando y me salió un aviso ahí raro.